el Tribunal Constitucional en transesión, vista de la causa rol 3058, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Fernando Pérez López, representante legal de la Sociedad Estética Integral Asesorías y Servicios Limitada, respecto del artículo 12 de la Ley 17.322 sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. ...2015 sobre cobro de cotizaciones previsionales, sustanciada por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel. En ella, AFP Provida demanda al requerente el pago de cotizaciones previsionales. En el marco del aludido proceso, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación de la disposición reprochada, se pueda y se haya decretado el apremio de arresto respecto del actor por no pago de cotizaciones previsionales, en cuanto ello supondría esencialmente la vulneración del derecho a la libertad personal y a la seguridad individual reconocido en la Constitución Política y en tratados internacionales, últimos que prohíben la prisión por deudas derivadas del incumplimiento de obligaciones contractuales. Específicamente, se denuncian como infringidos los artículos 1, 5, 19, números 3 y 7 y 26 de la Constitución Política, en relación con los artículos 11 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 7, número 7 del Pacto San José de Costa Rica. A efectos de respaldar las vulneraciones alegadas, el actor expone las siguientes precisiones de hecho y las argumentaciones en derecho que se pasan a sintetizar. En cuanto a los hechos, explica que en la reseñada gestión de cobranza laboral, con fecha 29 de enero de 2016, se decretó a su respecto el apremio de arresto por 15 días, si en el acto de detención no pagaba la suma aproximada de 46 millones de pesos, y ello deviene inconstitucional sustantivamente en base a los dos siguientes razonamientos. Primer razonamiento. Precisa al respecto que la vulneración de la previsión por deudas se da en la especie desde el momento que el pago de las cotizaciones previsionales tiene su origen en una relación contractual emanada del contrato de trabajo que se celebra con los dependientes, cuyas cotizaciones se cobran en juicio ejecutivo por Provida AFP. Ello desde el momento en que la citada prohibición justamente veta la prisión por deudas de carácter contractual, por lo que la importancia social de enterarlas mediante el apremio de arresto en caso de no pago viola el ordenamiento constitucional. A su vez, aduce que tampoco procede estimar como sustento de aquel el hecho de encontrarse tipificado como delito la apropiación y distracción indebida de dinero, toda vez que el juicio de reproche solo puede efectuarse en sede penal. A todo lo explicado, agrega que, a su respecto, AFP Provida ha procedido con abuso del derecho. Lo anterior, dado que las cotizaciones demandadas se refieren a periodos determinados de los años 2001, 2002 y 2003. No obstante, la aludida administradora expidió las resoluciones, que son los títulos ejecutivos y fundantes de la orden de arresto, recién en enero del año 2015, impidiendo con ello toda forma de prescripción. Por lo demás, esto importó que lo adeudado por concepto de cotizaciones en aquellos años, a saber, la suma aproximada de 3 millones de pesos, hoy, transcurridos entre 12 y 14 años desde su adeudamiento, se haya fijado por liquidación del tribunal en la suma de 46 millones. Segundo razonamiento. Se contraviene el principio non bis in idem, que impide que, por un mismo hecho, la persona sea juzgada y condenada dos veces. En su caso, el actor fue condenado a un juicio penal por no enterar las cotizaciones en determinados meses de los años 2007 y 2009, concretamente como autor del delito de apropiación de cotizaciones previsionales, a la pena de 61 días de reclusión en su grado mínimo bajo el beneficio de reclusión nocturna. A su vez, fue condenado a penas accesorias y la pena de multa de 5 unidades tributarias mensuales y, para el caso de no contar con bienes suficientes para el pago de la multa, se determinó que sufrirá vía de sustitución y apremio la pena de reclusión de un día por cada quinto de unidad tributaria mensual. De esta manera se permite, por lo demás, ad eternum, mientras no se pague todo, el apremio de arresto en sede laboral, pese a que existía un castigo penal por el mismo evento. Observaciones.
Por presentación de fojas 31, AFP Provida evacúa el traslado conferido para formular observaciones, solicitando el rechazo del requerimiento bajo los descargos que, apoyados en la jurisprudencia de esta magistratura, se compendian a continuación. Primer descargo. La obligación de enterar las cotizaciones previsionales no es de carácter contractual patrimonial, sino que de origen legal. En efecto, la consagra el Decreto Ley número 3500, que obliga al empleador para la formación de un fondo con el que jubilarán los trabajadores a descontar las cotizaciones de sus remuneraciones y a enterarlas en una AFP. El carácter legal de que el deber conlleva que no se vulnera la libertad personal y la seguridad individual relacionadas con la prohibición de prisión por deudas, en tanto esta solo se refiere al incumplimiento de obligaciones contractuales. A lo anterior se suma que el Pacto San José de Costa Rica excepciona de la prohibición la prisión por deudas referidas a obligaciones de carácter alimentario, como lo es la deuda de cotizaciones, y, amén de lo anterior, se debe tener presente que el incumplimiento del aludido deber importa apropiarse y distraer recursos pertenecientes a terceros, los trabajadores. Todo ello tiene relación con el artículo 19, número 8 constitucional, referido al derecho a la seguridad social, y este artículo prescribe que la ley puede establecer cotizaciones obligatorias y que el Estado supervigilará el adecuado ejercicio de aquel derecho. Para tal cometido, se estableció un especial procedimiento ejecutivo de cobro de cotizaciones, el apremio de arresto en comento y el delito especial de apropiación indebida de cotizaciones. Y las normas que los consagran son de orden público y se relacionan con el propósito social y económico propio de las cotizaciones, porque el derecho social a las mismas resulta inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Segundo descargo. No se vulnera el debido proceso, puntualmente el principio non bis in idem, por dos cuestiones esencialmente. Primera, si se atiende que la pena tiene una naturaleza diversa a la del apremio. Castiga el desconocimiento de un bien jurídico protegido mediante el tipo penal. Y la segunda cuestión es que los hechos que motivaron la condena del actor en sede penal son diversos a los que dieron origen al arresto en sede de cobranza laboral. En efecto, aquellos se refieren a aportes no pagados en los años 2007 y 2009, en circunstancias que la causa ejecutiva laboral se refiere a la no solución de cotizaciones adeudadas en y desde los años 2001, 2002 y 2003. Tercer argumento final. La limitación a la libertad personal y seguridad individual, en el caso concreto, es legítima, toda vez que dicha garantía tiene como limitación que el arresto y detención sea llevado a cabo por funcionario público facultado por ley previa orden judicial, lo que precisamente ha ocurrido en el caso del actor. ¿En cuánto puedo relatar, señor presidente? Muy bien, muchas gracias. Por el requirente, hasta por 20 minutos, alega el abogado Homero Caldera. Tiene la palabra. Gracias, su señoría excelentísima. De conformidad a la relación efectuada por la señorita relatora, aparentemente estaríamos en presencia de un juicio de cobranza previsional común y corriente. Su señoría, es la propia AFP reclamada quien hace hincapié que estamos en presencia de la seguridad social. Y es la propia AFP reclamada que es la quien señala que efectivamente es el Estado el que debe velar por el cumplimiento de las obligaciones de carácter previsional. Pues bien, su señoría excelentísima, es el propio Estado, a través de la dictación de la Ley 20.023 y 2.255, que posteriormente la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones dicta la circular 1504. En esa circular, su señoría excelentísima, se establecen consecuencias perentorias y responsabilidades de índole civil a todas las administradoras de fondos de pensiones negligentes en el cobro de las cotizaciones previsionales. En efecto, su señoría excelentísima, el párrafo primero habla específicamente de las resoluciones y establece los requisitos para que se dicten las resoluciones y particularmente establece los plazos para dictar dichas resoluciones. Su señoría excelentísima, se establece en forma perentoria que el plazo para dictar la resolución e iniciar la demanda ejecutiva es 180 días después del vencimiento del pago de la cotización que fue declarada y no pagada. Su señoría excelentísima, estamos en presencia de cotizaciones previsionales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2001. Enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio y agosto del 2002 y enero, febrero y marzo y abril del año 2003. Su señoría, si consideramos solamente la última de las cotizaciones declaradas y no pagadas, las correspondientes al mes de abril del año 2003, tenemos que por ese mandato perentorio a las administradoras de fondos de pensiones no se podría haber emitido la resolución con posterioridad al 10 de noviembre del año 2003. Pues bien, su señoría excelentísima, estamos en presencia de resoluciones dictadas en el mes de enero del año 2015. Si consideramos las cotizaciones declaradas y no pagadas del año 2001, 14 años después. Las del 2002, 13 años. Y las más recientes, 12 años, su señoría excelentísima. Cuando a mi representado, en su calidad de representante legal de Estética Integral y Asesoría de Servicio Limitado, se le inician los procesos penales, se inician a requerimiento de oficio del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel, que remite todas las causas que a esa época se encontraban pendientes en contra de esa sociedad, respecto de la cual es representante legal don Juan Fernando Pérez López, para que se iniciaran las causas penales. ¿Por qué no fueron acumuladas y por qué no fueron objeto de conocimiento penal las causas que actualmente significa la dictación de las resoluciones de los años 2001, 2002 y 2003? Porque nunca se cobraron, su señoría excelentísima. Solamente se cobraron en el mes de enero del año 2015. Por eso se produjo una acumulación y por eso precisamente se condenó a mi representado a presidio menor en su grado mínimo y a multas, y se usó el beneficio de la reclusión nocturna, que la cumplió. Y no tan solo eso, su señoría excelentísima, sino que también se dictaron apremios hasta por 15 días en su contra, apremios que incluso se hicieron efectivos recientemente, en los años 2013. Y después del último apremio, su señoría, por la epicrisis que se acompañó al requerimiento, consta que él sufrió un infarto cerebral, que era el tercer infarto cerebral que recibía producto de estos apremios. Su señoría, no es que no se quiera pagar las cotizaciones previsionales, pero no puede ser que el administrador de fondos de pensiones, recién a estas alturas, despierte de su deber legal de cobrar estas cotizaciones e inicie procedimientos donde incluso, su señoría excelentísima, hasta las acciones penales se encuentran prescritas. Porque si bien es cierto, la ley 17.322 da y configura un delito especial de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, lo hace asimilable al artículo 467 del Código Penal, a las penas que están ahí. Y la pena mayor es presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5. Y si nos vamos al artículo 21 del Código Penal, tenemos que es un simple delito. Y si es un simple delito, el último de los simples delitos que se hubiese cometido habrían sido, en el peor de los casos, en el mes de abril del año 2003, por lo tanto habría prescrito la acción penal el año 2008. Por eso fue objeto de condena en los años 2007 y 2009, porque se encontraban vigentes las acciones penales correspondientes. Su señoría excelentísima, tan severa fue la modificación de la ley 17.322 por la ley 20.023, como por la ley 20.255, que no solamente permitió la dictación de esta circular obligatoria para todas las administradoras de fondos de pensiones, sino que además estableció sanciones de carácter pecuniario. Y se modifica el artículo 4 de la ley 17.322 y se agrega el artículo 4 bis, señalando que si la AFP correspondiente no emitía las resoluciones dentro de los plazos y no ejercía las acciones ejecutivas dentro de los plazos, a requerimiento incluso del propio trabajador y por procedimiento incidental dentro del proceso de cobro ejecutivo de las cotizaciones, por resolución fundada, se le puede obligar a la administradora de fondos de pensiones que entere no solamente el monto de las cotizaciones, sino que sus reajustes, sus intereses y sus multas. Es el Estado el que está velando por que se cumplan las obligaciones de carácter previsional. Su señoría ilustrísima, cuando nosotros miramos el desarrollo de este proceso, cuando se argumentan las violaciones de la Constitución política nuestra y de los pactos internacionales, me voy a referir a la primera normativa del primer pacto que se invoca, independientemente de la violación, a juicio de esta parte requirente, del artículo primero, del artículo quinto, del artículo 19, número 3, 7 y 26, que es precisamente el párrafo séptimo del artículo séptimo de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Y establece una situación bien particular. Y efectivamente,
como lo dice la AFP. Nadie será detenido por deuda. Y la AFP argumenta, sí, aquí estamos en presencia de una obligación alimentaria. Su señoría, el propio pacto establece que este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente para dictar estos mandatos por incumplimiento de deberes alimentarios. Su señoría excelentísima, hasta donde mis conocimientos legales y constitucionales me permiten llegar, no tengo conocimiento que el tribunal competente para dictar órdenes de apremio por incumplimiento de deberes alimentarios sea el juzgado de cobranza laboral y previsional. Hasta donde yo sé, su señoría excelentísima, es el juzgado de familia, y con justa razón, porque además esta norma del derecho internacional de los derechos humanos se encuentra absolutamente de la mano con nuestra legislación interna. Y ya fue nuestro propio legislador, su señoría excelentísima, cuando empieza a regir el Código Civil, que estableció y definió los derechos personales o de créditos. Y ya visionariamente lo señaló en el 578 del Código Civil, cuando señaló que son aquellos que solo se pueden reclamar de ciertas y de determinadas personas, que por un hecho suyo, de la mano con la clasificación pentapartita, contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, o por la sola disposición de la ley, pueden reclamarse. Y dentro del ejemplo establecido por nuestro legislador hace más de 150 años, se señala como aquel derecho que tiene el prestamista respecto de su deudor por el dinero prestado y de los hijos respecto del padre por los alimentos. Su señoría excelentísima, aquí no estamos en presencia de los alimentos. Y si se mantuviera esa tesis, se puede justificar que esta administradora de fondos de pensiones, teniendo pleno conocimiento y teniendo en su poder las declaraciones de cotizaciones previsionales no pagadas del año 2001, 2002 y 2003, inicie acciones para perseguir el cumplimiento de obligaciones alimentarias 12, 13 y 14 años después. Su señoría excelentísima, esta parte requirente considera que no es pertinente. Y aún así, los fallos que se han invocado en contra de nuestro requerimiento, todos apuntan a cobros de cotizaciones previsionales normales. ¿A qué me refiero? Normales, cuyo ejecución y cuyo cumplimiento se persigue dentro de plazos normales, es decir, dentro de los plazos que estableció la circular 1504. ¿Y por qué digo normales? Porque es el propio contenido prescriptivo de esos fallos que en su oportunidad señalan que esta ejecución, y particularmente el artículo 12, no sería inconstitucional porque permite una recaudación efectiva y oportuna. Su señoría excelentísima, podemos hablar de la persecución del cumplimiento efectivo y oportuno de estas cotizaciones previsionales después de los años que han transcurrido. Esta parte requirente, su señoría, considera que no se refieren a esa situación. En segundo lugar, su señoría, el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado y ratificado en Chile antes que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, señala expresamente y no establece ninguna diferenciación, porque si bien es cierto dice mediante autoridad competente por el cumplimiento de una obligación alimentaria, su señoría, efectivamente, cuando yo le debo alimentos a mis hijos dentro de las edades que la ley me autoriza, es el mandato legal el que me obliga a pagar esos alimentos. Yo no celebré con mis hijos un contrato en virtud del cual me obligara a cumplir con esos alimentos. Por eso nuestro legislador civil fue tan visionario que no colocó el derecho que tiene la cónyuge respecto de su cónyuge para los alimentos, no obstante que se permite que se dicten órdenes de apremio en contra del cónyuge, porque el origen de esa relación es contractual, como lo define el propio código, el contrato de matrimonio. Aquí, su señoría, no hay absolutamente ninguna obligación de carácter legal. ¿Qué facultad podría tener una administradora de fondos de pensiones, su señoría excelentísima, para dictar una resolución en mi contra, invocando una obligación legal respecto de una persona que yo no tengo un vínculo contractual laboral? Es imposible. La consecuencia de la ley para la obligatoriedad del descuento y del enterar las cotizaciones previsionales pasa, como lo dice la doctrina internacional de derechos humanos y particularmente la doctrina europea,
por una causa a lo menos mediata de un contrato laboral. Y así lo establece nuestra propia legislación, que para los efectos de que se surjan las obligaciones de carácter previsional y las cotizaciones, necesariamente se requiere un contrato de trabajo. Y más aún, el Código del Trabajo establece cuáles son las condiciones que se deben reunir para que estemos en presencia de un contrato de trabajo. O sea, ni siquiera para que quede la interpretación de la persona que se encuentra afectada. Y por eso precisamente también la legislación laboral señala que es un contrato consensual formal, con sanciones legales. Si no se consigna por escritura las condiciones del contrato, la ley presume que son condiciones del contrato las que señala el trabajador. Aquí, su señoría, no estamos en presencia de una obligación de carácter legal. Estamos en presencia de una obligación que emana específicamente de una relación contractual que es el contrato de trabajo, que se suscribió en su oportunidad por la Sociedad Estética Integral y Asesoría de Servicios Limitada con cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la época, respecto de los cuales declaró y no pagó las cotizaciones. Sociedad, su señoría, que desde el año 2008 no tiene absolutamente ningún movimiento. Sociedad que le remataron hasta los últimos bienes que existió en poder de ella. Sociedad que no tiene ni siquiera funcionamiento en la actualidad, ni lo va a tener precisamente porque no tiene ningún bien y no tiene ni siquiera dónde funcionar. Ahora, su señoría, como me refería precisamente al artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile con anterioridad a la Convención Interamericana, dice que nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Y en la propia doctrina internacional de los derechos internacionales de los derechos humanos que dice, claro, efectivamente, el incumplimiento de una obligación derivada de un contrato no puede tener necesariamente como consecuencia la privación de la libertad de las personas que formaron parte de ese contrato. El contrato, como todo contrato dentro de la teoría contractualista, tiene deberes y obligaciones, los efectos del respectivo contrato. Pero esos efectos, dice esta doctrina especializada, serán de índole civil, serán de índole administrativo, pero las consecuencias no pueden ser de índole penal, criminalizar esa conducta. No obstante que en Chile se hizo, pero no se criminalizó la conducta porque no se pagó, se penalizó porque efectivamente las cotizaciones previsionales son del trabajador. Y cuando se descuentan al trabajador para que se enteren. Y por eso se configuró este delito especial de apropiación indebida de cotizaciones previsionales. Porque antes de la dictación del decreto 3.500 no era obligación del trabajador pagar las cotizaciones previsionales. Y solamente en el año 1992 se estableció esta figura especial, después de haberse iniciado el famoso plan laboral, con el decreto ley 2200 y el decreto 3500 en materia de seguridad social, en el año 1992, cuando se establece este delito especial de apropiación indebida de cotizaciones previsionales. Además, su señoría, esta parte requirente considera que en particular esta obligación contractual emanada del contrato de trabajo no solamente violenta el artículo 7º, párrafo 7º del Pacto Americano de Derechos Políticos, del Pacto Americano de la Convención Americana de Derechos y el Pacto San José de Costa Rica, sino que principalmente el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, porque a todas luces no es una obligación de carácter legal. A diferencia, su señoría, lo que nos ocurre a todos nosotros en materia de la obligación tributaria. Yo no suscribo un contrato con el Estado de Chile para que me obligue a pagar tributos. Es el Estado de Chile, en virtud de su potestad tributaria, que me obliga a pagar tributos habiendo desarrollado actividades que tienen el carácter de lucrativa y generan una renta. Esa sí que es una obligación de carácter legal. La obligación que tiene el padre respecto del hijo por alimento es una obligación de carácter legal. La obligación que tiene el cónyuge respecto de su cónyuge de pagar es una obligación de carácter legal. Aquí, su señoría excelentísima, esta parte considera que no hay absolutamente ningún atisbo de obligación de índole legal. Lo que se quiere es lisa y llanamente configurar una situación de diligencia por parte de la AFP en el cobro de estas cotizaciones, siendo que en la praxis lo único que se ha configurado es una negligencia.
Negligencia porque no dictó las resoluciones dentro de los plazos que señaló la superintendencia. Negligencia porque no se iniciaron las acciones correspondientes para el cobro de esas cotizaciones declaradas y no pagadas, porque no se inició la cobranza prejudicial dentro del plazo de los 180 días y porque no se consignó en qué situación se encontraban y no se determinó cuáles eran los empleadores que dentro del plazo no habían pagado esas cotizaciones previsionales, plazos que están señaladas por la circular y por mandato del legislador de conformidad a la ley 20.023 y 20.255. Es por eso, su señoría excelentísima, que solicitamos, atendida a las circunstancias especiales de este juicio, donde estamos cobrando cotizaciones previsionales de hace 14, 12 y 13 años, donde las cotizaciones previsionales originales, su señoría excelentísima, eran de 3.811.938 pesos. Y en la actualidad, esas mismas cotizaciones ascienden a 46.625.115. Si a mí me quiere convencer que yo tengo que pagar como representante legal esta cantidad, su señoría, y considerando la situación económica de la sociedad y de mi representado, necesariamente es un imposible. Y particularmente porque ya fue sancionado, aquí nos está alegando, su señoría excelentísima, que no se quieren pagar esas cotizaciones. Mi representado ha cumplido, y ha cumplido no solamente con las sanciones que le ha establecido esta propia ley, el artículo 12, sino que también por el propio ordenamiento que dice relación con la ley 17.322. Su señoría, y para resumir, hago presente que por lo mismo esta parte considera que se viola flagrantemente, atendida la situación de los hechos, el artículo primero, quinto, 19, número 3, 7 y 26, en relación con los artículos 7, párrafo séptimo de la Convención Americana y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Gracias, su señoría. Gracias a usted. En segundo lugar, por la requerida FP Provida, alega el abogado Julio Pizarro, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, su señoría excelentísima. Buenas tardes, su señoría excelentísima. Vengo a alegar, su señoría, en representación de la FP Provida, el presente requerimiento de inaplicabilidad, solicitando que sea rechazado en atención a que, como se acreditará en esta audiencia, la norma del artículo 12 de la ley 7.322 en ningún caso, ¿cierto?, transgrede las normas constitucionales que se han indicado en el requerimiento. Su señoría, hemos escuchado a mi legítimo contendor, quien ha argumentado en dos aspectos fundamentales. Primero, respecto de la inaplicabilidad del artículo 12 en cuanto a argumentos generales, ¿cierto? Y un segundo acápite, ¿cierto?, respecto del juicio que se sigue por cobranza previsional. Se ha solicitado la inaplicabilidad del artículo 12 en atención a que este artículo 12, ¿cierto?, infringiría las normas constitucionales, específicamente el artículo primero de la Constitución, el artículo quinto de la Constitución, específicamente el inciso segundo, el 19 número 3, el 19 número 7 y el 19 número 26. Sin embargo, su señoría, no hemos escuchado aquí ninguna argumentación clara y concreta que haga a este excelentísimo tribunal acoger el requerimiento por haberse transgredido estas normas constitucionales. Para comenzar, su señoría excelentísima, efectivamente se ha desarrollado un juicio en sede de cobranza previsional, en virtud de la cual la FP Provida ha interpuesto, ¿cierto?, una demanda ejecutiva fundada en las resoluciones que el artículo segundo de la mencionada ley lo faculta. El artículo segundo establece, ¿cierto?, la obligación y la facultad del representante de la FP para dictar resoluciones judiciales que le permiten, ¿cierto?, iniciar este juicio ejecutivo, toda vez que estas resoluciones judiciales tienen el carácter de título ejecutivo propiamente tal. En base a estas resoluciones, su señoría, se ha iniciado este proceso que involucran periodos, efectivamente, como se ha señalado, que van desde septiembre del 2001 hasta diciembre del 2001 y, en definitiva, alcanza hasta el mes de abril del año 2003. La suma que se adeudaba hasta ese momento como capital era alrededor de 3 millones de pesos y que posteriormente, una vez liquidada la deuda en enero del año 2016, alcanzó, ¿cierto?, la suma de 47 millones de pesos.
Las resoluciones, su señoría, incluyen a un promedio de 25 trabajadores. Son 25 personas a las cuales se le descontó su aporte previsional y no se enteró en la respectiva cuenta individual de cada uno de estos trabajadores. Como dije, su señoría, y para como antecedente, hay que tener claro dos argumentos fundamentales. Primero que nada, su señoría, como lo ha resuelto en forma reiterada, tanto este excelentísimo tribunal como también la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que las cotizaciones previsionales tienen un origen socioeconómico, toda vez que obedecen a normas públicas, a normas de orden público, socioeconómicas, y que obligan, ¿cierto?, al empleador a descontar de la remuneración del trabajador el aporte que legalmente se ha establecido y se debe integrar en la respectiva cuenta individual. ¿Por qué tiene este orden socioeconómico, su señoría? Básicamente porque tienen a regular, ¿cierto?, lo que es la vida después del trabajo, después de la actividad laboral del trabajador y muchas veces de su familia. Es por eso, su señoría, que esta obligación se ha asimilado. Aquí quiero corregir a mi legítimo contendor. No es que se entienda legalmente como un derecho a alimentos como lo conocemos hoy en día, tramitado en los juzgados de familia, ¿cierto?, y que puede pedir un hijo respecto al padre o la esposa respecto del cónyuge. No. Este excelentísimo tribunal, como asimismo la Corte Suprema, ha indicado que se asimilan, se asemejan o se entienden como una obligación alimentaria. Precisamente porque le sirve al trabajador y a su familia para vivir, ¿cierto?, una vez que haya dejado de trabajar y de recibir ingresos por este concepto. Este es el sistema que se denomina de capitalización individual y está regulado por el Decreto Ley 3.500 y su cobranza por la ley que se señaló, la 17.322. Y esto obedece, su señoría, también a una norma constitucional, el artículo 19, número 18, que obliga al Estado a garantizar el derecho de las personas a ser beneficiadas de los derechos previsionales que derivan de la obligación social del Estado. El artículo 19, número 18, como dije, establece esta garantía constitucional y en razón de esta garantía constitucional, su señoría, es que el legislador ha establecido este procedimiento, un procedimiento rápido, un procedimiento ejecutivo, donde, por ejemplo, existe el artículo 25 bis que permite la retención de impuestos inmediatamente una vez presentada la demanda. Es decir, tendiente, su señoría excelentísima, a la tramitación rápida, eficiente, de manera que se obtengan rápidamente el reintegro de estos recursos. Y para esto existe el artículo 12. El legislador ha establecido este artículo 12 precisamente para hacer efectiva esta facultad y esta facultad del Estado, ¿cierto?, de asegurarle a todo ciudadano, ¿cierto?, su ingreso y el beneficio de sus derechos sociales a través del pago de sus cotizaciones previsionales. Aquí ha ocurrido, su señoría, que se ha dicho, esto es una obligación contractual, no es legal. No, su señoría. Está establecido, primero que nada, en el Código del Trabajo, artículo 58, que establece la obligación de descontar del trabajador las cotizaciones previsionales. Está también, su señoría, regulado en el Decreto Ley 3.500. Es decir, el contrato de trabajo lo que hace es recoger esta obligación del empleador de descontar los aportes previsionales, pero es una obligación legal, es una obligación que está establecida en la ley. Por lo tanto, el empleador, al contratar a un trabajador, se incluye inmediatamente en una de sus obligaciones, ¿cierto?, el descuento previsional. Si bien se establece, se escritura, se formaliza, su señoría, en un contrato de trabajo, que muchas veces, su señoría, incluso no es escrito, pero se formaliza en esta relación laboral, pero deriva de una obligación legal. No podemos, su señoría, asimilar el contrato civil a un contrato de trabajo. Son primeramente de naturaleza distinta. El contrato de trabajo tiene una naturaleza social,
tiene una naturaleza jurídica que permite a una persona, ¿cierto?, ser retribuida por la prestación de sus servicios y que permite, ¿cierto?, en el incumplimiento de estas obligaciones laborales que un tribunal de la República se pronuncie respecto de esto, y no solamente respecto de las obligaciones laborales que se establecen derechamente en el contrato de trabajo, sino por el incumplimiento derechamente de esta obligación legal de no integrar los aportes previsionales en las cuentas individuales del trabajador. De aquí deriva, su señoría, que las características que este mismo excelentísimo tribunal ha señalado en reiterados fallos, que son derechos patrimoniales, que son derechos personalísimos, son inalienables, son irrenunciables. Es decir, a los trabajadores les está impedido incluso llegar a acuerdos respecto de estos aportes previsionales, toda vez que son de carácter irrenunciable, como señalé, y de orden público. Se ha señalado, su señoría, y ya yendo derechamente a lo que son las transgresiones a las normas constitucionales, que habría una transgresión al artículo 5 de la Constitución Política en su inciso segundo, que establece las limitaciones a la soberanía. La soberanía, ¿cierto?, tiene su límite en el respeto, ¿cierto?, a los derechos que mandan de la anterior semana y que provengan de los tratados internacionales también ratificados por Chile. Y se ha mencionado, su señoría, aquí el artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 11, ¿cierto?, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece lo que se denomina la prisión por deuda, la prohibición de la prisión por deuda. Y volvemos, su señoría, a lo que yo había señalado primeramente como antecedente, el orden público de las cotizaciones previsionales, y que éstas, ¿cierto?, no se enmarcan dentro de las obligaciones contractuales que precisamente son prohibidas su prisión, ¿cierto?, a través de estos pactos internacionales. Como se ha señalado reiteradamente, es una obligación, se asimila a una obligación alimentaria que precisamente es la contraexcepción que establecen estos pactos internacionales. Son obligaciones voluntarias, son obligaciones contractuales patrimoniales las que el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe. En Chile, su señoría, existe varias instituciones que se encuentran reguladas, ¿cierto?, y se encuentran establecidas órdenes de arresto por el incumplimiento de resoluciones judiciales, mientras sean dictadas por un órgano competente y dentro del tribunal, ¿cierto?, y del funcionario que tenga la facultad para eso. En lo que nosotros denominamos el cobro de cotizaciones previsionales, ¿cierto?, esto está regulado, como dije, por la Ley 7.322 y establece la cobranza para los juzgados de cobranza previsional y laboral, en quienes recae, ¿cierto?, la tramitación de estos juicios, y precisamente en sus jueces, su señoría, la facultad de dictar esta orden de arresto cuando así lo amerite el proceso. En este caso, su señoría, el proceso se encuentra en estado precisamente de haberse solicitado y haberse dictado la orden de arresto, toda vez que se acreditó uno de los requisitos que establece la ley, que es el mismo artículo 12, haberse certificado que transcurridos 15 días de la notificación del requerimiento o de la sentencia que rechazó las excepciones, no haber consignado capital, intereses y costa. El artículo 12 establece, certificado este hecho, el juez estará facultado para dictar la orden de arresto a petición de parte. Y en este juicio, esas circunstancias se encuentran certificadas. Es decir, el proceso, su señoría, se ha llevado conforme a todas las reglas que establece el propio legislador. Y además, en rebeldía del demandado. Todas estas argumentaciones, sus señorías, respecto a la circular que establece un plazo para dictar las resoluciones judiciales, no limitan la obligación de pago, no liberan al demandado de la obligación de pago. Para eso, su señoría, están las excepciones en el juicio ejecutivo y en este caso, porque se está pidiendo la inaplicabilidad en este juicio particular, el demandado no compareció a la causa, pese a haber sido notificado correctamente. No ha puesto excepciones. La excepción de prescripción, que es una de las argumentaciones que ha señalado. Segundo, su señoría, se ha argumentado el artículo 4 bis, que es la facultad del juez para
para establecer si hay un cobro negligente, pero la norma establece categóricamente que el juez debe constatarlo y calificarlo en forma incidental en el juicio. Es decir, para que sea calificado en forma incidental en el juicio, tiene que a lo menos ser solicitado por una de las partes del juicio. Aquí ni siquiera ha comparecido el demandado. No opera de oficio, como se ha señalado en estrado, en definitiva. Opera a petición de parte. Y el juez lo calificará en su momento. Pero eso no se ha hecho. Su señoría, también se ha señalado que se ha transgredido la norma del artículo 19, número 7. Primero el número 3, el debido proceso. Su señoría, la orden de arresto que dicta el tribunal no tiene una validez per se. El debido proceso permite que el demandado, si se entiende que ha sido vulnerado en sus derechos, recurra de esta resolución. Y para eso se le notifica la resolución, su señoría excelentísima. Él puede recurrir de amparo, puede recurrir de reposición de la misma resolución. Es decir, el artículo 12 propiamente tal, su señoría, y no solamente en este juicio, en todos los juicios de cobranza, ¿cierto?, la orden de arresto puede ser revisada por los tribunales superiores a través de los recursos que ya señalé. Es más, este profesional, su señoría, ha alegado innumerables oportunidades, recursos de amparo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones y ante la Excelentísima Corte Suprema. Y precisamente, su señoría, ha fundado los mismos antecedentes, en que los tratados internacionales prohíben la orden de arresto por deuda. Y la Corte Suprema, recogiendo también, ¿cierto?, el planteamiento y la tesis que ha elaborado este excelentísimo tribunal, ha señalado categóricamente y en forma reiterada que corresponden a obligaciones que la ley que se asimilan a alimentaria. Por lo tanto, no es aplicable lo que señalan los pactos internacionales. Por lo tanto, el debido proceso, señoría excelentísima, no ha sido violado en ningún caso acá. En tercer lugar, se ha señalado que se ha vulnerado la norma del artículo 7 del artículo 19, número 7, es decir, la libertad personal. Su señoría, el 19, número 7, lo que protege, su señoría, son arrestos ilegítimos, que no sean dictados conforme a las normas que establece la ley. En este caso, señoría excelentísima, existe una orden de arresto legítima, porque ha sido dictado por la autoridad competente, en este caso un juez del Tribunal de Cobranza Previsional, y ha sido dictado en los casos que la ley establece. Es decir, cuando no se hayan enterado las cotizaciones a los 15 días de haberse notificado el requerimiento. Por lo tanto, tampoco, su señoría, hay una transgresión al artículo 19, número 7, como señala mi legítimo contendor. Las resoluciones, su señoría, dictadas, ¿cierto?, se dictan en conformidad, como se señaló, en base al artículo número 2, y recoge, ¿cierto?, la obligación del empleador de enterar en las cuentas individuales, ¿cierto?, las obligaciones previsionales que se han indicado y se han especificado en dicha resolución. Sin embargo, su señoría, aquí tampoco hay una transgresión, hay una transgresión a normas constitucionales, toda vez que la ley faculta precisamente al representante legal de la FP, en su artículo 2 de la ley 7.322, a dictar esta resolución. En definitiva, su señoría excelentísima, y habiendo ya existido numerosos fallos de este excelentísimo tribunal en cuanto a rechazar un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 12, es que solicito que en definitiva sea rechazado el recurso de inaplicabilidad, porque el artículo 12 en ningún caso, ¿cierto?, y se ha establecido aquí en esta audiencia ante su excelentísima, ha vulnerado las normas constitucionales que se han indicado en el requerimiento. Esa ha sido mi exposición, su señoría excelentísima. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Concluye entonces la vista de la causa.